Estamos en contacto con la doctora especializada en Derecho Penal, Civil, en Daños y Perjuicios, la doctora Verusca da Costa. Y queremos aprovechar su expertise y su sapiencia como profesional para abordar un tema muy importante, un tema que para nosotros es noticia lamentablemente, prácticamente a diario, pero que también es noticia porque se necesita de información para todos aquellos que lo padecen, y estamos hablando del derecho penal y la violencia doméstica. Doctora, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, mucho gusto. Muy bien. Hablando de estos lineamientos básicos para la obtención de medidas judiciales de protección para las víctimas, y estamos hablando de la violencia doméstica, ¿quién puede denunciar un caso de violencia doméstica? Bien, en este caso, la persona que puede denunciar es la víctima que se encuentra sufriendo de esa violencia doméstica, o también cualquier otra persona que tome conocimiento del hecho. En caso de emergencia puede realizar la denuncia. ¿Y cómo se defiende a la víctima y cómo denuncia a su agresor? Porque me parece que son cosas que muchas veces, no solo el desconocimiento, sino también muchas veces el miedo son los que hacen que haya personas que no se animen a denunciar, ¿no? Exactamente. Bueno, en este caso es importante acudir a mis servicios como abogada y así asesorarse de cómo realizar la denuncia. La víctima, en este caso, deberá proporcionar la mayor cantidad de información posible sobre la situación. Esto incluye detalles, elementos necesarios, ya que son sumamente importantes para que el juez determine la valoración correcta del riesgo y, en consecuencia, se adopte las medidas de protección que más se ajuste a la víctima de manera rápida y eficiente. Esto quiere decir que la denuncia se realiza y se presenta tanto en la seccional policial más cercana como en la unidad especializada de violencia de género, en los juzgados del Estado de familias especializadas y así como también en fiscalía. ¿Qué sucede, doctora, una vez recibida la denuncia? Bueno, una vez recibida la denuncia, el juez lo que hace es disponer medidas urgentes que son necesarias para la protección de la vida, la integridad física, emocional, así como la libertad y la seguridad personal de la víctima, así como también como la asistencia económica, ¿tá?, que está incluida en la integridad patrimonial del núcleo familiar. Estas medidas tienen el alcance y el plazo que el juez determine, que la duración mínima de las medidas, que son de no acercamiento y comunicación, es de un mínimo de 180 días. Lo que hace el juez de oficio va a ser ordenar en 72 horas que se realice un diagnóstico interdisciplinario de la situación entre los sujetos que están involucrados, que son la víctima y el agresor. Esto es para determinar los daños físicos o psíquicos que haya sufrido la víctima y evaluar la situación de peligro o riesgo y también lo que es el entorno social de la misma. Seguidamente de esto, bueno, el juez lo que hace es convocar una audiencia en un plazo no mayor de 10 días. Esto es desde que se adoptaron las medidas de interés judicial. Esto es a los efectos de evaluar si viene respetando, cumpliendo con esas medidas ya que se fueron dispuestas. Y en la audiencia lo que hace el juez tiene el deber de escuchar a las partes por separado, con representación de sus abogados, y por otro lado también se dará lugar a solicitar más medidas de protección por parte del abogado de la víctima, si correspondiere, según el resultado de, digamos, la evaluación de riesgo. Y también si corresponde, según el tipo de caso, si se resolverá medidas sobre hijos o personas dependientes, dependiendo cada caso. Y posteriormente, lo que, digamos, será, se convocará otra audiencia evaluatoria y se fijará en 30 días antes del cese de esas medidas. Claro. Muchas veces en estos casos hay como una cuestión de un lugar de poder del agresor sobre la víctima, y quizás uno de los miedos puede ser: ¿para qué voy a moverme? ¿Para qué voy a anunciar? ¿Para generar más violencia? Ni siquiera va a ir a las audiencias, y esto no es así, hay que aclararlo, ¿verdad, doctora? Sí, totalmente. Igualmente siempre se está cumpliendo un protocolo de que el agresor nunca se va a encontrar con la víctima en sede judicial. Es un protocolo de medidas de protección, que eso se tiene en cuenta siempre cuando hay este tipo de casos de violencia doméstica.
Claro. Además hay, bueno, esto de que el agresor va a ser conducido, y se va a ordenar el arresto de ese agresor por un plazo máximo de 48 horas. Doctora, que me parece muy interesante todo lo que usted ha mencionado y seguramente, bueno, ya nos está llegando algún mensaje con alguna otra duda, pero para todas aquellas personas que quieran tener un encuentro con usted, que quieran asesorarse, que estén pasando por una situación delicada de esta naturaleza, ¿cómo tienen que hacer para contactarla? Bien, para contratar mis servicios se deben comunicar al número 097-337-896 para agendar lo que es la consulta, donde se le brindará asesoramiento y asistencia legal en forma seria y profesional. Y bueno, también tener en cuenta que este servicio tiene la facilidad de pago mediante cuotas. Y bueno, desde ya muchas gracias y un gusto. Gracias, doctora Verusca da Costa. Gracias por su contacto en este mediodía. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.